¿Qué tal? Pues una vez más saludándolos, pues ya están listos para iniciar la siguiente sesión. Recuerden mi nombre, soy el profesor Víctor Hugo Cruz y en esta ocasión desarrollaremos el tema de electromagnetismo. Entonces, para desarrollar este tema nos vamos a dar cuenta que pues es la mezcla entre la electricidad y el magnetismo, ¿no? El magnetismo que lo tenemos como una propiedad natural dentro de lo que es el contexto del planeta Tierra y que bueno, estas ondas magnéticas se emplean para poder enviar señales y para poder también recibirlas y posteriormente pues retransmitirlas. Entonces, esa es la forma que estaremos viendo cuáles son sus magnitudes y para esto estaremos viendo concretamente la ley de Coulomb. ¿Qué sucede cuando tenemos dos cargas eléctricas? Y nos vamos a dar cuenta que estas tienen una característica muy importante. Nunca van a ser negativas y siempre la vamos a encontrar sobre una línea de carga. Y vamos a hacer un ejercicio muy interesante porque te vas a dar cuenta que vamos a aplicar un poquito el contexto de geometría. Nos vamos a apoyar del teorema de Pitágoras. Pues bien, otro tema que estaremos desarrollando, que es también de los más importantes, son trascendentales, pues evidentemente es la ley de Ohm. Bueno, pues aquí, como en algún momento te lo platiqué, vamos a ver cuáles son las características de un circuito serie, de un circuito paralelo. Vamos a ver las distintas componentes o los distintos componentes de cada uno de ellos, empezando por lo que es un voltaje, que también se le conoce como diferencial de potencial. Vamos a encontrar, por ejemplo, una corriente eléctrica, que esta se mide en amperes, y vamos a encontrar la resistencia, que es la oposición al paso de la corriente eléctrica, que se mide en ohms. Gracias al nombre de este científico se le da la categoría de la ley de Ohm. Y bueno, también estaremos desarrollando algún tema de capacitancia que va muy a la par con lo que son los capacitores. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos con este curso de electromagnetismo? ¿Estás listo? También necesito que tengas a la mano tu calculadora, tengas un lápiz, una goma, una regla, porque vamos a trazar un plano cartesiano. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con esta sesión. Pues bien, estimados alumnos, vamos a empezar esta sesión muy interesante que habla acerca de la ley de Coulomb. Y pues bueno, como te platicaba en un principio, pues es parte de esta física que, como recordarás, estudia los fenómenos que se dan desde la materia o la materia con la energía. Recuerda que así se creyó por mucho tiempo, hasta que llegó Albert Einstein y les dijo: ¿saben qué, señores? El asunto no es así, primero necesitamos energía y posteriormente materia. Y pues bueno, una característica que vamos a ver aquí es cuando se combina la electricidad con el magnetismo, ¿no? Que son dos conceptos totalmente distintos, pero que interactúan. Entonces vamos a ver una breve introducción acerca de lo que es la ley de Coulomb. Pues bueno, te comento que para familiarizarnos un poquito con la ley de Coulomb, revisamos un ejemplo que vemos todos los días. Preguntémonos lo siguiente: ¿qué interacción hay entre la Luna y nuestro planeta? ¿Ya pensaste un poquito acerca de esta pregunta? Bueno, vamos a ver. Mira, la Tierra y la Luna se atraen mutuamente por una fuerza gravitacional, que como lo vimos con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y cuando lo vimos con el tiro parabólico, y cuando lo desarrollamos también con la segunda ley de Newton, pues sabemos que la gravedad equivale a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, es decir, que una fuerza ejerce directamente sobre un cuerpo. Entonces imaginemos lo siguiente: mira, tenemos la Tierra y tenemos la Luna. Vamos a ver cómo se lleva a cabo este proceso gravitacional. Entonces tenemos una línea de carga donde existe un proceso de atracción. Esto debido en gran medida a la fuerza de gravedad. Pues bien, la expresión que la relaciona involucra a dos masas. La masa 1, del lado izquierdo tenemos la Luna, y la masa 2, que por un lado está pues conceptualizada en el planeta Tierra. Y si te das cuenta, entre estos existe una distancia.
que aquí se va a representar con la letra R. Entonces toma este dato muy en cuenta. R es la distancia que existe entre dos masas en este caso, y más adelante lo vamos a convertir en cargas puntuales. Y bueno, una G, que es una constante universal gravitacional, que es la fuerza de gravedad. Entonces, bueno, tenemos la interacción entre estas masas. Muy importante siempre, como te das cuenta, debemos de tomar como referencia exactamente el punto medio. Es ahí donde vamos a tomar la distancia entre dos cargas puntuales, que en este caso la estamos ejemplificando con la Tierra y la Luna respectivamente. Entonces, la expresión, toma un papelito, una pluma, y decimos que la fuerza gravitacional es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Pues bien, esta atracción ocurre entre cualquier cuerpo celeste y también con las estrellas. Algo semejante ocurre a nivel mucho más pequeño con las cargas eléctricas. Pues bien, la expresión para la fuerza de interacción entre dos cargas puntuales, las cargas eléctricas siempre vamos a relacionarlas con Q1 y Q2. En ese momento podemos deducir que estamos trabajando con una carga eléctrica. Pequeñas en relación con la distancia que las separa. Es muy semejante a la que vimos para la fuerza gravitacional entre la Luna y la Tierra. Esta expresión es la siguiente, y entonces aquí vamos a encontrar esta analogía que te acabo de comentar. Me dice que la fuerza electromotriz es igual a la constante. Esa constante tiene un número, que en este caso lo voy a presentar más adelante, pero te lo adelanto. Es 9 por 10 a la 9 coulombs. Esa es una constante que interactúa directamente con dos cargas puntuales. Y con esto me dice que es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Pues bien, tomamos esta referencia y es muy importante definir cuál es el significado de cada una de estas variables. Entonces, podemos decir lo siguiente, anótalo, este concepto es muy importante. La fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa a dichas cargas, dependiendo de una constante, que en este caso equivale a 9 por 10 a la 9 coulombs, según el medio en el que estén presentes. Bueno, ahora, ¿qué significa cada una de estas variables? Vamos a ver, Q1 y Q2 siempre serán cargas expresadas en coulombs. Por otro lado, R, como recordarás cuando vimos el ejemplo de la Tierra y la Luna, pues representa una distancia en metros. Y K, que es una constante que depende del medio. En el vacío, es decir, un medio de permitividad que corresponde aproximadamente, porque no es exacto, es un aproximado, a 9 por 10 newtons por metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Y finalmente Fe, que es la fuerza expresada en newtons. Entonces, bueno, te voy a pedir de favor que anotes esta fórmula y anotes lo que significa cada uno de estas variables, porque lo vamos a utilizar para realizar un ejercicio matemático. Pues bien, la siguiente imagen ilustra la definición de la ley de Coulomb, y entonces aquí vamos a encontrar la analogía con el ejemplo que te presenté con el planeta Tierra y la Luna. Vamos a ver, en el ejemplo tenemos dos cargas puntuales iguales a 1 Coulomb separadas por 1 metro en el vacío. Bien, entonces tenemos la carga 1, tenemos la carga 2. ¿Recuerdas cuál es la unidad de medida? Pues es 1 Coulomb y existe una separación de 1 metro. ¿Te das cuenta? Y en este caso siempre vamos a encontrar un proceso de repulsión. No se atraen, siempre se van a repeler. Bien. Algunas consideraciones importantes antes de ir con la parte práctica, porque bueno, la teoría siempre va a ser muy importante.
Respecto a la ley de Coulomb, hay que considerar lo siguiente. Primero, que siempre vamos a aplicarla con cargas puntuales, que como recordarás, las representaremos con Q1 y Q2 respectivamente, aunque existen algunos sistemas donde pueden interactuar 3 cargas puntuales. Y por otro lado encontramos una fuerza eléctrica que es una magnitud vectorial porque tiene dirección, sentido, orientación y módulo. Por lo tanto, hay que considerar la suma de los vectores. Aquí lo vamos a manejar como un vector unitario. Bien, de otra forma nos dice que si la fuerza es mayor a 0, hay repulsión. Entonces significa que la carga Q1 y Q2 tienen la misma carga. Pero ¿qué sucede si la fuerza electromotriz es menor a 0? Pues entonces decimos que hay un proceso de atracción. Entonces Q1 y Q2 tienen distinta carga.